Es un placer estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre la anatomía coronaria. Nuestra presentación se centrará en varios aspectos fundamentales que nos ayudarán a entender mejor las complejidades y desafíos del tratamiento de enfermedades coronarias. Primero, discutiremos la morfología de la lesión. ¿Qué tipos de lesiones coronarias encontramos y qué características presentan? Esto nos permitirá tener una idea clara de lo que enfrentamos al tratar a nuestros pacientes. Luego, definiremos lo que constituye una lesión coronaria compleja. Es esencial entender esta definición para poder identificar y abordar adecuadamente los casos más difíciles. Sin más preámbulos, comencemos con la morfología de la lesión. La arteria descendente anterior izquierda despliega un papel crucial como el principal conducto de sangre rica en oxígeno hacia el ventrículo izquierdo. Esta arteria, a menudo llamada el asesino silencioso cuando está obstruida cerca de su origen, subraya su importancia vital en la salud cardiovascular. Además de su función principal, la arteria descendente anterior izquierda se distingue por sus ramas, incluyendo las diagonales y las septales. Las ramas septales emergen en un ángulo preciso para nutrir el septo interventricular, crucial para la estructura cardíaca, mientras que las diagonales recorren las paredes laterales del ventrículo izquierdo, apoyando su potente función de bombeo. Comprender esta red intrincada no solo es un ejercicio de comprensión médica, sino un reconocimiento a la complejidad y resistencia de nuestro sistema cardiovascular. Al valorar su importancia, podemos tomar decisiones informadas que promuevan la salud cardíaca y el bienestar general. La arteria circunfleja se desprende del tronco coronario izquierdo y proporciona irrigación principalmente al atrio izquierdo, así como a las paredes posteriores y laterales libres del ventrículo izquierdo. Esta arteria puede dar origen a un número variable de ramas marginales izquierdas, también conocidas como marginales obtusas, para irrigar el ventrículo izquierdo. Además, la arteria circunfleja puede extenderse para proveer irrigación a la pared posterior del ventrículo izquierdo junto con las ramas distales de la arteria coronaria derecha. A medida que avanzan a lo largo de su trayecto, las ramas de la arteria circunfleja disminuyen gradualmente su diámetro. La arteria coronaria derecha es una estructura vital que emerge de la arteria aorta, justo detrás de la válvula aórtica, y se extiende por la superficie externa del corazón hacia su región posterior. Esta arteria desciende a lo largo del surco coronario derecho, ramificándose en varios vasos que aseguran el suministro sanguíneo adecuado a diferentes partes del corazón. Rama interventricular posterior. Esta rama viaja por la superficie posterior de los ventrículos izquierdo y derecho, proporcionando oxígeno y nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de estas cámaras cardíacas. Ramas para el nodo sinoauricular y auriculoventricular. Estas ramas son cruciales para el sistema de conducción eléctrica del corazón. El nodo sinoauricular, que regula el ritmo cardíaco, y el nodo auriculoventricular, que coordina la contracción de las aurículas y ventrículos, dependen de un flujo sanguíneo constante para mantener su funcionamiento óptimo. La obstrucción de la arteria coronaria derecha puede provocar graves complicaciones, como el infarto de miocardio, debido a la interrupción del flujo sanguíneo hacia estas áreas críticas del corazón. Por lo tanto, comprender la anatomía detallada y las funciones específicas de esta arteria es fundamental para el diagnóstico y tratamiento adecuados de las enfermedades cardiovasculares. En la angiografía coronaria, la vista oblicua izquierda es esencial para la visualización de la arteria descendente anterior. Para obtener esta perspectiva, se posiciona al paciente de modo que el triángulo formado por el diafragma, la columna vertebral y el borde del intensificador destaque claramente la arteria en la región superior.
En la pantalla, las diagonales se sitúan en el lado derecho y las arterias septales en el lado izquierdo. Esta proyección facilita la identificación de lesiones en la arteria descendente anterior, especialmente en sus bifurcaciones con diagonales y arterias septales, pero también acorta la visualización del segmento proximal en esta orientación. El tronco de la coronaria izquierda tiene una longitud variable, de 1 a 10 milímetros, y no tiene ramas laterales. Se bifurca en la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. En ocasiones, puede no existir un tronco funcional o ser muy corto, por lo que la descendente anterior y la circunfleja pueden surgir de ostium separados. El tronco se examina en todas las proyecciones que exponen la descendente anterior y la circunfleja. Esto es crucial en la evaluación del sistema arterial coronario, ya que una lesión en el tronco puede ser la principal causa de muerte. Las primeras vistas básicas para observar el tronco son la proyección anteroposterior o la proyección oblicua derecha. La vista caudal ayuda a visualizar la longitud del tronco y la dirección de la bifurcación entre la descendente anterior y la circunfleja, indicando dónde dirigir la guía. Para observar claramente el segmento proximal y medio de la arteria descendente anterior con su bifurcación, la vista craneal anteroposterior podría mostrar de manera precisa los segmentos ostiales y proximales de la descendente anterior, siempre y cuando la arteria circunfleja pueda ser desplazada completamente por encima de la descendente anterior. Los segmentos medio y distal de la descendente anterior se exponen bien en una sola vista en la pantalla, por lo que esta vista es preferida durante la intervención coronaria, donde el operador puede monitorear la posición de la punta de la guía, el movimiento de los dispositivos en el segmento proximal y la posición de la punta del alambre en el segmento distal. Para destacar una lesión en la bifurcación de la descendente anterior y las diagonales, la vista lateral puede ayudar a precisar su ubicación y evaluar su gravedad. Esta vista es más útil para una inyección diagnóstica que para un procedimiento intervencionista, ya que una posición prolongada del brazo sobre la cabeza podría fatigar e incomodar al paciente. El segmento proximal de la arteria coronaria derecha se origina en el ostium y termina después de la primera curva. El segmento medio comienza con la primera curva y termina en la segunda curva, y generalmente se considera el segmento recto en la vista oblicua derecha anterior. El segmento distal es el resto de la arteria. El origen de la arteria coronaria derecha es extremadamente variable, desde un despegue perpendicular recto desde la aorta hasta una dirección caudal marcada o un despegue superior con configuración en gancho de pastor. Una inyección manual fuerte en el seno coronario derecho puede ayudar a mostrar el origen de la arteria coronaria derecha. Si no se visualiza, puede originarse anteriormente o desde el seno izquierdo de Valsalva o por encima de la cresta sinotubular. En la proyección oblicua izquierda, la arteria parece una letra C, mientras que en la posición oblicua derecha parece una letra L. Para verificar la alineación correcta del catéter con el ostium de la arteria coronaria derecha, la mejor vista es la proyección oblicua derecha craneal. En esta posición, la punta del catéter se ve frontalmente como un círculo. Si hay un ángulo formado por la punta del catéter con la arteria coronaria derecha proximal, no hay alineación coaxial del catéter. El proceso de formación de una lesión coronaria comienza con la acumulación de lípidos en las paredes arteriales, formando placas ateroscleróticas. Estas placas están compuestas por un núcleo lipídico central y una capa fibrosa externa. Con el tiempo, las placas pueden calcificarse, romperse o ulcerarse, desencadenando eventos trombóticos que obstruyen aún más el flujo sanguíneo. La evolución de las lesiones coronarias es un proceso complejo que puede extenderse a lo largo de décadas. Inicialmente, la acumulación de lípidos en la pared arterial comienza en la juventud y puede progresar lentamente durante muchos años sin síntomas evidentes. Esta fase temprana se caracteriza por la formación de estrías grasas, que son acumulaciones de células espumosas cargadas de lípidos. Con el tiempo, estas estrías grasas pueden evolucionar hacia placas fibrosas más avanzadas. La inflamación crónica juega un papel crucial en esta transición,
donde las células inflamatorias y las citoquinas contribuyen a la proliferación de células musculares lisas y a la formación de una capa fibrosa sobre el núcleo lipídico. A medida que la placa progresa, puede volverse inestable. Las placas inestables tienen un núcleo lipídico más grande y una capa fibrosa delgada, lo que las hace más susceptibles a rupturas. Cuando una placa se rompe, el material lipídico y los fragmentos de la placa se liberan en el torrente sanguíneo, desencadenando la formación de trombos. Estos trombos pueden obstruir completamente la arteria, causando un infarto de miocardio. La calcificación de las placas es otro aspecto importante de la evolución de las lesiones coronarias. Las placas calcificadas tienden a ser más estables, pero su rigidez puede dificultar los procedimientos de intervención y alterar la hemodinámica de las arterias coronarias. Podemos clasificar las lesiones coronarias en varios tipos según su morfología. Placas estables, caracterizadas por una capa fibrosa gruesa y menos propensas a rupturas. Placas inestables, tienen una capa fibrosa delgada y un núcleo lipídico grande, lo que las hace más susceptibles a rupturas y a la formación de trombos. Lesiones calcificadas. La acumulación de calcio hace que las placas sean más rígidas y menos flexibles, lo que puede dificultar los procedimientos de intervención. El sistema de clasificación de lesiones de la American College of Cardiology, ACC, y la American Heart Association, AHA, es un marco estandarizado que mejora la evaluación y el tratamiento de las lesiones coronarias, optimizando así nuestras estrategias terapéuticas y los resultados clínicos. Este sistema de clasificación ACC/AHA fue diseñado para proporcionar una evaluación estructurada de las lesiones en las arterias coronarias. La clasificación de estas lesiones permite a los cardiólogos determinar su complejidad y tomar decisiones informadas sobre el enfoque de tratamiento más adecuado para cada paciente. Las lesiones se clasifican en 3 categorías principales: tipo A, tipo B y tipo C. Cada una de estas categorías refleja el nivel de complejidad de la lesión y el pronóstico asociado con las intervenciones percutáneas. Las lesiones tipo A son las más sencillas, con una alta probabilidad de éxito en la intervención y un bajo riesgo de complicaciones. Generalmente son cortas, con menos de 10 milímetros de longitud, sin calcificación significativa, y con mínima angulación. Las lesiones tipo B son más complejas y se subdividen en B1 y B2, dependiendo de características desfavorables como la calcificación moderada, la longitud de 10 a 20 milímetros, o la angulación entre 45 y 90 grados. B2 presenta características adicionales como bifurcaciones no involucrando ramas importantes. Las lesiones tipo B2 son una subcategoría dentro de las lesiones tipo B. Son más complejas que las lesiones tipo A y B1, pero no tan complejas como las lesiones tipo C. Las lesiones B2 presentan características adicionales que las hacen más desafiantes para el tratamiento. Estas características pueden incluir bifurcaciones que involucran ramas importantes. Las bifurcaciones son puntos donde una arteria se divide en dos. Cuando estas bifurcaciones involucran ramas importantes del sistema arterial, el tratamiento puede ser más complicado. Longitud de la lesión. Las lesiones B2 pueden ser más largas que las lesiones B1, a menudo midiendo más de 10 milímetros y hasta 20 milímetros. Calcificación moderada a severa. La calcificación es la acumulación de calcio en las paredes de las arterias. Una calcificación moderada a severa puede hacer que las arterias sean más rígidas y difíciles de tratar. Angulación. Las lesiones B2 pueden tener una angulación entre 45 y 90 grados, lo que puede dificultar la navegación con los dispositivos de intervención. Estas características hacen que las lesiones B2 sean más desafiantes para el tratamiento percutáneo. Sin embargo, con una planificación cuidadosa y el uso de técnicas avanzadas, muchos pacientes con lesiones B2 pueden ser tratados con éxito. La clasificación ACC/AHA ayuda a los médicos a identificar estas lesiones y planificar el mejor enfoque de tratamiento. Las lesiones tipo C son las más complejas, con un alto riesgo de complicaciones. Son largas, más de 20 milímetros, con severa calcificación, angulación mayor de 90 grados, y pueden involucrar bifurcaciones significativas. La clasificación ACC/AHA es esencial porque ayuda a los cardiólogos a evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, planificar el tratamiento de manera precisa, mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y optimizar los resultados para los pacientes.
En la práctica clínica, esta clasificación se utiliza en conjunto con técnicas de diagnóstico avanzadas como la angiografía coronaria y la tomografía computarizada para una evaluación integral del estado del paciente. Esto guía la decisión de intervenciones percutáneas o, en algunos casos, cirugía de revascularización coronaria. En esta diapositiva, vamos a explorar algunos de los principales riesgos que pueden surgir durante y después de una angioplastía coronaria transluminal percutánea, conocida como ACTP. Uno de los riesgos significativos es la disección de la arteria, donde se produce un desgarro en la pared arterial durante el procedimiento, comprometiendo el flujo sanguíneo y requiriendo intervención adicional. Otro riesgo importante es la posibilidad de que se liberen trombos, que pueden viajar a lo largo de la circulación coronaria y causar obstrucciones en arterias más pequeñas, potencialmente resultando en un infarto al miocardio. También existe el riesgo de perforación de la arteria. Aunque es poco frecuente, puede tener consecuencias graves y necesitar intervención de emergencia para reparar la arteria perforada. Finalmente, existe la preocupación por la restenosis, donde la arteria tratada puede volver a estrecharse con el tiempo, incluso después de una intervención inicial exitosa. Se espera que el tratamiento mantenga la arteria abierta a largo plazo, pero en algunos casos puede ser necesario realizar procedimientos adicionales. Los casos complejos de intervención coronaria pueden incluir condiciones como la oclusión total crónica, CTO, enfermedad de múltiples vasos, lesiones de bifurcación, enfermedad ostial, orígenes anómalos, enfermedad del tronco coronario izquierdo, entre otros. Estos casos requieren una planificación cuidadosa, habilidades técnicas avanzadas y a menudo el uso de equipos y técnicas especializadas. Es importante destacar que el manejo de estos casos complejos requiere un alto nivel de experiencia y conocimiento por parte del cardiólogo intervencionista. La comprensión y aplicación adecuada de estos términos y condiciones en la práctica clínica puede tener un impacto significativo en los resultados del paciente. Veamos ahora las definiciones de cada condición compleja. Oclusión total crónica o CTO. Se refiere a una arteria coronaria que ha estado completamente bloqueada durante un periodo prolongado. Oclusión total o subtotal. Este término se refiere a una obstrucción completa o casi completa de una arteria. Enfermedad de múltiples vasos. Este término se utiliza cuando dos o más arterias coronarias muestran signos de enfermedad. IAMCEST, IAM. Estos son diferentes tipos de infarto agudo de miocardio, una condición médica grave donde el suministro de sangre al corazón se bloquea. Lesiones de bifurcación. Estas son lesiones que ocurren en los puntos donde una arteria se divide en dos. Flujo lento o no reflujo. Estos términos se refieren a la reducción o cese del flujo sanguíneo a través de una arteria. Enfermedad ostial. Esta es una enfermedad que afecta a las aberturas de las arterias. Orígenes anómalos. Este término se refiere a las arterias coronarias que se originan en un lugar inusual. Enfermedad del tronco coronario izquierdo. Esta es una enfermedad que afecta a la arteria coronaria principal que suministra sangre al corazón. Disecciones coronarias. Estas son desgarros en las paredes de las arterias coronarias. Perforaciones coronarias. Estas son perforaciones o agujeros en las paredes de las arterias coronarias. Coágulo coronario. Este es un coágulo de sangre que se forma en las arterias coronarias. Cada uno de estos términos tiene implicaciones significativas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón.